Dos nuevas gestas del fútbol colombiano en el extranjero. Y la historia dirá que un domingo 19 de abril del 2026, Luis Fernando Díaz Marulanda una vez más salió campeón en Europa, esta vez en el fútbol alemán con el Bayern de Múnich, que ayer se coronó bicampeón de la Bundesliga con 79 puntos de bonificación. Derrotó 4-2 al Stuttgart en el estadio Allianz Arena. Aunque Lucho Díaz no aportó para el gol y empezó ganando el cuadro visitante con el tanto de Chris Führich en el minuto 21, pero 10 minutos más tarde vino el desquite con Rafa Guerreiro en el minuto 31. 2 minutos más tarde lo hizo Nico Jackson. En el minuto 37, Alphonso Davies. En el minuto 52, Harry Kane. Y en el minuto 88, Chema Andrés. 79 puntos para el Bayern de Múnich, con ese puntaje suficiente para ser bicampeón en el fútbol alemán. El año pasado Lucho Díaz lo hizo con el Liverpool y hoy con el Bayern de Múnich, que ha tenido una semana tan redonda, eliminando al Real Madrid de las semifinales de la UEFA Champions League con un marcador de 6-4. Y claro, 4-3 terminó el partido el martes anterior en el estadio Allianz Arena, ganando el Bayern de Múnich. Y ayer esta victoria que lo pone como bicampeón del fútbol alemán, esta vez con Lucho Díaz, donde esperan muchos pero muchos más títulos de los que hicieron en 10 años, del 2013 al 2023. Felicitaciones a Lucho Díaz, y así lo queremos ver en la Copa del Mundo que viene, en la de México, Estados Unidos y Canadá 2026, por lo menos en el primer partido, frente a Uzbekistán el próximo 17 de junio, a las 9 de la noche, en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, Distrito Federal. Y una historia que también dijo que un 19 de abril del 2026, por fin nuestra querida selección colombiana quedó campeón, esta vez del Suramericano Sub-17 masculino, en la sede de la Conmebol, en Luque, Paraguay. 4 años luchando y 8 benditos intentos que tuvo precisamente la selección colombiana con luchar por un título. No fue ni en los suramericanos, sub-20 y sub-17 femenino en el 2022. Tampoco lo fue en las Copas Américas, tanto masculina con Argentina en Miami, como en la femenina en Bucaramanga y en Quito con la selección de Brasil. Tampoco lo fue en el Mundial sub-17 femenino frente a España, en la India también en el 2022. Como tampoco lo fue en Cartagena, el año pasado, donde también perdimos frente a la selección de Brasil. Pero fue con esta banda de pibes, la selección Colombia, después de 33 años, vuelve a ser campeón del Suramericano Sub-17. Lo intentó para ser campeón por segunda vez en el 2007 en Ecuador, el año pasado, pero esta vez nos desquitamos. Y como en 1999 en la Copa América, ese 3-0 que todos recordamos en Luque, y en el mismo Luque, Colombia derrotó 4-0 a la selección de Argentina. Y la figura JP Stay, sin lugar a dudas, fue un muchachito de 16 años, casi 17, porque los 17 los va a cumplir en mayo próximo, nacido el 15 de mayo del 2009 en la ciudad de Cartagena de Indias. Y hoy en día juega en el Barranquilla Fútbol Club. Ese muchachito se llama Miguel Ángel Agames, marcando en el final de la primera parte y en el minuto 58. Después, Caicedo y Pepe Escorcia fueron los culpables para que Colombia, después de 33 años, vuelva a ser campeón del Suramericano Sub-17, categoría masculina. El central del partido fue David Ojeda del Paraguay en la sede de la Conmebol. Y con todo esto, Colombia también se clasificó para el Mundial de Qatar. Una vez más, se clasificó a Escocia 89, Japón 93, Finlandia 2003, ya en este nuevo milenio, como también a la República de Corea como subcampeón del Suramericano Sub-17 en ese año. Nigeria 2009, donde estuvimos a punto de jugar una final, pero Suiza nos arrebató los sueños. Después, 2017 en la India y lo más reciente, Qatar 2025, y en 2 años consecutivos jugamos un mundial en Qatar, categoría sub-17.
Bueno, también se clasificaron Argentina subcampeón, Brasil tercera, cuarto la selección de Ecuador, la selección de Uruguay también se clasificó, como también la selección de Chile y la selección de Venezuela. Congratulaciones a estos peladitos que hicieron todo lo posible para que Colombia gritara campeón. Hasta se fue la luz, pero eso no impidió para que Colombia por fin, después de tanto tiempo, después de 13, después de aquel título con Juanfer en la Argentina del Sub-20, y esta vez le tocó a la Sub-17 con Agames, con Escorcia, con todos estos peladitos. Felicitaciones. Y vamos a ver qué pasa en ese mundial que viene con los muchachos mayores de Néstor Lorenzo. Y allá estará también ese lente de JP Stay. Ponemos todo a partir del 8 de junio. Repito, lunes festivo, 8 de junio estaremos con todo lo que tiene que ver con la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá, y acompañando a nuestra selección colombiana. Si lo hicieron los muchachitos sub-17, ¿por qué no lo van a hacer los muchachitos mayores de Néstor Lorenzo? Allá estará JP Stay, siempre con nuestra selección, y en el Mundial, México, Estados Unidos y Canadá, la vamos a romper. La jornada 33 del fútbol inglés se completó con los siguientes partidos. El empate que tuvimos hoy entre el Crystal Palace y el West Ham United. Y ayer tuvimos una victoria espectacular del Manchester City. Y una terrible derrota también para el Arsenal, que se complica en su procura del título de la temporada 2025-2026 de la Premier League. Y comenzó ganando el cuadro local del Pep Guardiola con el gol en el minuto 16 de Ryan Cherky. En el minuto 18 Kai Havertz marcando el empate. Pero en el minuto 65 lo volvió a hacer. El más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. ¿Quién es? El Jalín Colorado. Erling Haaland marcando en el minuto 65, excelente victoria para el cuadro del Manchester City, que también sueña con el título. Arsenal 70 puntos, Manchester City 67. Tiene ganas de quitarle el primer lugar en este remate de la temporada 2025-2026 al Arsenal. Vamos a ver qué pasa en las últimas jornadas, porque ya nos quedan 4. Bueno, 5 porque ya se jugó la fecha número 33 y faltan exactamente 5. La 34, la 35, la 36, la 37 y la 38, que se estará jugando precisamente el fin de semana del 24 de mayo. Y en otros partidos de la Premier, el derbi de Liverpool fue precisamente para este equipo de esa ciudad, el Liverpool. En el minuto 29, Mohamed Salah, jugador egipcio, que ya se va la próxima temporada del Liverpool, marcando en el minuto 29. En el minuto 54, marcó el empate para el Everton el jugador Bentukan, pero en el minuto 90 más 10, Van Dijk marcando el de la victoria para el Liverpool, que se acordó tanto de Luis Fernando Díaz Marulanda. Otro partido clave por el descenso, el Burnley también como que le dice adiós a la primera división del fútbol inglés. Perdió 4-1 con el Nottingham Forest, que ya prepara el partido de la próxima semana con el Aston Villa por las semifinales de la UEFA Europa League. Y 4-3, otro equipo de la Premier, que será el rival del Nottingham Forest, el Aston Villa, derrotando 4-3 al Sunderland en Birmingham. La tabla de posiciones en la Premier League. Pese a la derrota, Arsenal tiene 70 puntos, 67 el Manchester City, y es otro aspirante a ser campeón esta temporada de la Premier League. 58 puntos para el Manchester United y para el Aston Villa. 55 puntos el Liverpool, 48 el Chelsea y el Brentford, como también el Bournemouth. 47 puntos el equipo del Everton, 46 Sunderland, 45 Fulham, 43 Crystal Palace, 42 puntos para el Newcastle, 39 los Leones, a los Leones dijo Don Francisco, 36 para el Nottingham Forest, 33 también para el equipo del West Ham United. Bueno, al menos el equipo del West Ham United está respirando profundo en el tema del descenso, lo mismo que el Nottingham Forest, a pesar de que es el equipo de semifinales de la UEFA Europa League.
Y de por sí en el tema de descenso, dos equipos le dicen adiós tristemente a lo que es la próxima temporada en primera división del fútbol inglés. Equipos como el Burnley y el equipo del Wolves, que perdió el sábado 3-0 contra los Leones. Y un equipo que está en peligro o entre West Ham United, el equipo del Olímpico de Londres, o el equipo del Tottenham Hotspur. Entre West Ham y el Tottenham está el tercer perjudicado para la segunda división la próxima temporada del fútbol inglés. Si desciende Tottenham, mamita querida, esto va a ser una barbaridad. El fútbol inglés sin el Tottenham la próxima temporada. Por lo pronto, repasamos lo que va a ser mañana, la fecha número 34 del fútbol inglés. La fecha 34 rapidito estará comenzando mañana a las 2 con Brighton frente al Chelsea a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde también el juego entre el Burnley contra el Jalín Colorado, que quiere gritar campeón, el Manchester City. Si no le gana el Burnley mañana al Manchester City, oficialmente es de la B, el Burnley. Esos partidos el miércoles, Burnley frente al Manchester City y otro más, Bournemouth frente a los Leones, como dijo Don Francisco. El viernes a las 2 de la tarde, Sunderland frente al Nottingham Forest, sábado 6:30 de la mañana, Fulham frente al Aston Villa, a las 9 de la mañana en el Estadio Olímpico, West Ham United, que ya se olvidó de momento del descenso, frente al Everton. A las 9 de la mañana, Wolverhampton con Gerson Mosquera, ya de segunda división, viviendo la B frente al Tottenham Hotspur, que tampoco quiere descender al fútbol de segunda división en Inglaterra. 9 de la mañana, Liverpool frente al Crystal Palace. A las 11:30, Arsenal, que va por el título todavía frente al Newcastle en el Emirates Stadium. Y la fecha se cierra el lunes, el próximo lunes, 2 de la tarde, Manchester United frente al Brentford. El complemento de la fecha 33 del fútbol italiano tuvo lo siguiente: 2-0, la victoria de la Juve frente a Bolonia en Turín. A los 2 minutos, Jonathan David, y en el minuto 57, Crepin Thuram. 1-1 empataron Lecce y la Fiorentina. Los goles del partido en el minuto 30, Jack Harrison en el minuto 30 y en el minuto 77, Thiago Gabriel. 0-0 terminó el partido entre Cremonese y Torino, y el Milan finalmente derrotó 1-0 a Hellas Verona. El tanto del partido minuto 41, Adrien Rabiot. En el fútbol de Uruguay, el actual campeón nacional de Montevideo derrotó 3-1 al Liverpool en el Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo. En el minuto 21, Maximiliano Gómez hizo el primero. Minuto 22, Robin Bentancur colocando precisamente el empate para el Liverpool. En el minuto 56 de tiro penalti otra vez, Maximiliano Gómez y el jugador Tommy Merón Lupi marcando el de la victoria. 3-1 Nacional de Montevideo frente al Liverpool. Esto en la fecha número 12 del fútbol uruguayo, que tuvo también otros resultados. La victoria del Boston River 1-0 frente a Cerro Largo. Bonfiglio en el minuto 83 marcó el de la victoria. Se desquitan tanto de esa victoria y de esa derrota, también de esa sal que tuvo el Boston River en la semana frente a Millonarios por Copa Suramericana. Montevideo City Torque en calidad de visitante empatando a 1 con Cerro en el minuto 87, Alejo Maselli marcando el primero sobre los postrimerías del partido, ¿no? Y Esteban Obregón en el minuto 90+7 marcando el del empate con sabor a triunfo para el equipo de Montevideo City Torque. Y 1-1 también terminó el encuentro. Danubio frente a Deportivo Maldonado en el minuto 14. Sebastián Fernández colocó el primero. Y en el minuto 51, Cristian Tabo marcando el de la victoria. Un empate con sabor a triunfo también para los del Deportivo Maldonado, ¿no? Con esto repasamos la tabla de posiciones. Líder Racing de Montevideo exactamente con 27. 23 puntos para Deportivo Maldonado. En este momento están jugando Peñarol y Juventud de las Piedras, el estadio campeón del viejo milenio. 22 puntos tiene el equipo de Peñarol. 19 puntos para el equipo de Albión, los mismos de Nacional de Montevideo. 18 puntos para Central. 17 Defensor Sporting. 16 el equipo de Montevideo City Torque, al igual que Liverpool. 15 Danubio. 14 Cerro Largo, como también Boston River y Montevideo Wanderers. 10 puntos suma hasta el momento Juventud de las Piedras.
10 puntos también Progreso y Cerro. Y acaba de terminar en el estadio Nuevo Gasómetro. San Lorenzo y Vélez finalmente terminó el partido 0-0. Como también otro 0-0 en el estadio Florencio Sola, Banfield e Independiente Rivadavia. Y en el estadio Único Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, Central Córdoba derrotó 4-3 a Platense, el próximo rival de Independiente Santa Fe, la próxima semana. Aunque este equipo de Platense comenzó ganando en el minuto 20, Zapiola marcando el primero, el empate lo hizo Alejandro Maciel. En el minuto 35, Fernando Martínez. En el minuto 50, Ezequiel Maya. En el minuto 71, Retamar. En el minuto 76, Diego Barrera. Y en el minuto 87, Bautista Merlini. La fecha 15 se estará cerrando con 2 partidos más. Tigre Huracán y Gimnasia Esgrima de Mendoza frente a Lanús. Y en el fútbol mexicano, el partido que finalizó ayer la fecha número 15 fue entre Santos Laguna, que tuvo precisamente colombianos. No sé qué vaya a pensar el equipo de Santos Laguna. Pero este equipo perdió 1-0 frente a Atlas, que consiguió la única anotación del partido a través de Manuel Capazo en el minuto 21. La tabla de posiciones de la temporada 2025-2026, clausura 2026, en el fútbol mexicano. Líder, las Chivas Rayadas de Guadalajara, con 34 puntos, 31 Pachuca, 30 Pumas, 29 Cruz Azul, 37 Toluca, 22 América, Atlas y León de Guanajuato, que tuvo al colombiano James Rodríguez, hoy en el Minnesota United. En el fútbol de los Estados Unidos, fútbol soccer, no el fútbol tradicional, el americano, que ya pasó con el Super Bowl, y los que están prácticamente por fuera. Tigres con 21, 19 Tijuana, 17 Necaxa, un equipo que también sufrió por el descenso y todo, 16 Juárez y Querétaro, 15 el equipo de Monterrey, Atlético San Luis, 13 el equipo de Puebla, 12 Mazatlán y 9 Santos, que es el colero tristemente del clausura 2026 del fútbol mexicano. Hasta el momento clasificados a playoff, las Chivas, Pachuca, Pumas, Cruz Azul, Toluca, América, Atlas y el equipo de León de Guanajuato. Y la próxima jornada comienza mañana con el partido entre Pumas y Juárez, 8 de la noche a la misma hora, el juego entre Querétaro y Cruz Azul. A las 10:05 de la noche, mejor dicho, después de las 10 de la noche, 2 compromisos, Monterrey, Puebla y León frente al Club América. El miércoles a las 8 de la noche a la misma hora, 3 compromisos, Atlético San Luis frente a Santos Laguna, Mazatlán, Toluca y Atlas Tigres UNAM. Y después de las 10 de la noche, Necaxa frente a Guadalajara, las Chivas Rayadas, que son los líderes y que van por los 37 puntos para estar precisamente como cabeza de serie de los playoffs en el fútbol mexicano. Como también el partido entre Tijuana y Pachuca, también después de las 10 de la noche. Y en el otro fútbol de Norteamérica, otro de los anfitriones del Mundial, se jugó precisamente otra fecha más del fútbol soccer, la MLS. Resultados rápidamente. Toronto empató a 3 goles con Austin Football Club. 4-1 Montreal derrotó a New York Red Bull, el equipo que juega en Harrison. El Inter de Miami con Lionel Messi derrotó 3-2 al equipo de Colorado, y este Messi volvió a marcar en el minuto 18 y en el minuto 79. Los demás goles, Bertame en el minuto 45 más 5, y por el equipo de Colorado marcaron Rafa Navarro y Yarden Rappi. También empataron a 3 Cincinnati y Chicago Fire, 0-0 Philadelphia y DC United. New York Football Club perdió 2-1 frente al equipo de Charlotte. 2-1 también New England terminó ganando frente a Columbus Crew. 1-0 Dynamo San Diego derrotó 1-0 Orlando City. 2-2 Football Club Dallas frente a Los Ángeles Galaxy. Nelsville por su parte derrotó 2-0 Atlanta United. 4-1 Seattle Sounders, el equipo de Yelmar Gómez, frente al equipo de San Luis City. El equipo de James Rodríguez sí jugó pero no marcó. Marcaron Tomás Alejandro Chicalay y el jugador Kevin Doval para el equipo de Minnesota United. El equipo de James Rodríguez que finalmente derrotó a Portland Timbers 2-0. San Diego Football Club, el equipo que no pudo derrotar al equipo de Real Salt Lake
y terminó ganándolo 4-2 y finalmente 4-1 el equipo de Arcades, derrotando a Los Ángeles Fútbol Club, el equipo que estuvo en el Mundial de Clubes más reciente. Y la programación de mañana de la fecha que viene en el fútbol español, la número 33. Comenzamos con el partido que nos ocupa entre Athletic y Osasuna, mañana a las 12 del mediodía. A la misma hora Mallorca frente al Valencia a las 2:30 de la tarde. Otro partido que nos ocupa el Real Madrid frente al Alavés. 2:30 de la tarde, Girona frente al Real Betis. Y el miércoles tendremos Elche Atlético de Madrid. Un partido muy importante para quitarse esa sal el Atlético Madrid de perder finalmente la final de la Copa del Rey el sábado anterior. A la 1 de la tarde, la Real Sociedad frente a Getafe. A las 2:30 de la tarde, Barcelona frente a Celta de Vigo. Y el jueves 12 del mediodía, Levante Sevilla, Rayo Vallecano frente al Español y Real Oviedo frente al Villarreal a las 2:30 de la tarde. Y mucho fútbol lo que tenemos por delante a nivel internacional, cuando faltan 52 días y nos van a restar mañana 51 y el miércoles 50 para el comienzo de la Copa del Mundo, México, Estados Unidos y Canadá 2026. A partir del 25 de mayo ya nos ponemos en modo mundialista y a partir del lunes festivo 8 de junio, bebámonos la copa a través de JP.